Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Democratizando la educación financiera. Bien, paso al tercer tema, que es la inflación. Recuerden que la inflación es un macroprecio que nos da el aumento promedio o la reducción promedio de los precios en la economía. Y el último dato nos vuelve a dar una inflación interanual negativa, menos 0.8%. Vean que en este periodo la inflación en estos 2 años, octubre 22, octubre 24, ha caído casi 10 puntos porcentuales. Pero en el mismo periodo el precio del petróleo se abarató 18%, más barato. El tipo de cambio, el colón, subió de valor, lo mismo casi 18%, y los alimentos internacionales bajaron 7%. Entonces, claro, si yo sumo todos estos elementos en la canasta que mide la inflación de 285 artículos, el componente importado es muy importante y se ve afectado por esos factores externos o exógenos a las políticas económicas del país. Bien, aquí tenemos la inflación, cómo se nos disparó hasta llegar al 12% después de la invasión de Putin a Ucrania, la escasez que hubo en el mundo, el aumento del costo del transporte. Y luego vemos cómo el Banco Central, en mi criterio, sobrereacciona y, entre otras medidas, sube la tasa de política monetaria. Vean esta pendiente, del 0.75 al 9% en colones. Y eso hace que la inflación caiga a territorio negativo. Llevamos prácticamente 15 meses de deflación y eso no es bueno, eso no es sano. Y vean esta pendiente achatada, menos inclinada que esta otra, que es un banco central más temeroso a la hora de ajustar a la baja su tasa de interés de referencia. Y eso hace que no esté siendo equitativo la política monetaria que está implementando nuestro Banco Central. Sobrereacciona cuando hay inflación y subreacciona cuando hay deflación. Esa es la crítica que le hacemos abiertamente a Roger Madrigal, a Jorge Guardia y a la Junta Directiva del Banco Central. Quieran o no lo quieran, los números para mí son contundentes. Pero además ese Banco Central se ha comprometido con nosotros que la inflación va a estar en un nivel del 3%, con un piso del 2% y un techo del 4%. Si esto fuera un examen, en los últimos 70 meses, desde enero de 2019 a hoy, solo en 13 meses la inflación ha estado en el rango prometido para nosotros. Quiere decir que la nota de ese examen para el Banco Central es de un 19. Igual con don Fernando yo me quedaba con 70, pasábamos con 70.1, ¿verdad? Pero pasábamos. Aquí el Banco Central se quedó, o sea, el central no está siguiendo inflation targeting, y la política monetaria y cambiaria, como lo vamos a ver, están detrás de otros objetivos, no de buscar cómo la inflación se mueva dentro del 4 y del 2%, que es la crítica que yo hago a la política monetaria y cambiaria. ¿Por qué la gente no está sintiendo esa reducción o ese fenómeno de caída de precios? ¿Qué es lo que está pasando? Que la mayoría de la gente no observa esta deflación de precios. Porque el mismo INEC, solo que con un mes de atraso, si calculamos la variación bianual de los precios según el índice total, nos da una caída de 2.37 de precios en estos 2 años. Pero el INEC separa también, según los estratos de consumo de las familias de ingresos bajos, medios y altos. Y vean la distorsión. Entre más alto es el nivel de ingreso de la gente, la deflación o el beneficio de precios más bajos es mayor. O sea que este fenómeno deflacionario, a quien más está favoreciendo es a las familias de ingresos altos y perjudica más a las familias de ingresos bajos.
¿Por qué? Porque las estructuras de consumo mensual son distintas. Por ejemplo, los alimentos pesan en las familias de ingresos bajos casi el 40% de su gasto mensual de consumo, mientras que en las familias de ingresos altos, 16%. Los alquileres de casa en las familias pobres pesa el 18%, en los ricos 9%. Y el transporte, porque en las casas de los ricos hay 2, 3, 4, 5 carros, pesa el 18%, y los pobres que andan en bus pesa el 10%. Entonces, cuando yo abro la lupa, como estoy acostumbrado a hacer un análisis objetivo y veo las variaciones de los componentes del índice de precios al consumidor, en azul el porcentaje que han variado en estos 2 años y en rojo multiplicado por su peso, ¿qué porcentaje explica de esta deflación de 2.06 la división de transporte? Solo por la rebaja de la división de transporte, ahí se explica más del 100% de esta caída. Si yo le sumo alimentos que han caído 4.9, ya ahí tengo un 160% de esta caída. ¿Por qué? Porque hay rubros que suben de precio. Los alquileres en los últimos 2 años han subido un 9.2%, alquiler de vivienda. O sea, eso más bien va en contraposición a la caída, un 50% de este 2.06. Las comidas fuera del hogar han subido un 6%, la educación un 5%, las medicinas 2%, infocomunicación 0.7%. Y quise abrirlo con más detalle para que quede más claro. La gasolina en estos 2 años ha bajado un 18%. Explica el 43% de la caída de precios. Los carros nuevos, la compra de carros nuevos. Si ustedes no han comprado carro nuevo, de ahí no están en nada. Y además los bancos están financiando una rebaja del 15%. Conste que Javier Quiroz no me pagó hoy. Los aceites y las grasas impresionantemente han caído un 36% conforme Ucrania vuelve a exportar. Los boletos aéreos, si no han viajado a Medellín, ¿verdad?, que hay buen panorama ahí, en los 2 años los tiquetes aéreos han bajado un 30% de valor. Dígame una cosa, los pobres están montados en el avión, ¿verdad? Entonces vean la estructura de bienes a quién beneficia. Y por el contrario, a la izquierda, la luz, en estos 2 años, la energía, la electricidad, ha subido un 24.4%. Eso pesa un 30% dentro de esta reducción, solo que en sentido inverso. Los alquileres de casas han subido casi un 10%. El arroz, la famosa ruta, 8.2 han subido. Las medicinas 2.7 y los frijoles 3.6. Entonces, llueve con deflación, pero no está lloviendo parejo. Llueve más parejo para las clases de ingresos altas que para las clases de ingresos más bajas. Y este es el gráfico de inflación que nos muestra el Banco Central y nos dice que su compromiso del 3% lo siguen tirando para adelante, pelota para adelante, y que vamos a alcanzar el 3% en el tercer trimestre del año 2025. O sea que vamos a seguir con tasas de interés más altas de lo que deberían ser, si nos ajustáramos a un concepto de inflation targeting. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.